Reciban un cordial saludo. El día de hoy en Barrera y Vega, abogados consultores, les traemos a ustedes nuestro tercer video en YouTube. Dicho tema que vamos a tratar el día de hoy es el contrato de arrendamiento para vivienda urbana y local comercial. Para entrar un poco en materia, les vamos a contar un poco sobre su regulación. De primera mano tenemos el Código Civil, el cual es la Ley 57 de 1887, que regula de manera general todo lo que es relacionado con el contrato de arrendamiento. Posteriormente tenemos nuestro Código de Comercio, el cual es el Decreto 410 de 1971, y para concluir tenemos la Ley 820 de 2003, que es relacionado con todo lo que debemos hacer para el arrendamiento de vivienda urbana. Para entrar un poco en materia, vamos a hablar un poco de qué es contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es el que una persona llamada arrendataria ocupa, usa y goza un bien inmueble o una cosa pagando un precio llamado canon a un arrendador. Para empezar y entrar ya en materia, queremos decirles entonces que dentro del arrendamiento existen dos partes. Una es el arrendatario y la otra es el arrendador. El arrendatario es la persona que va a tomar, es decir, que va a gozar del bien para, bien sea, usarlo en vivienda o en local comercial. Por otro lado está el arrendador, que es la persona que va a entregar su bien, es decir, su propiedad o parte de su propiedad para que el otro la goce. Bueno, las obligaciones de estas dos partes es, por un lado, el arrendatario de recibir el bien y tenerlo en óptimas condiciones y a cambio de esto pagar un canon de arrendamiento. Por otro lado, el arrendador tendrá la obligación de entregar un bien que sea óptimo para su uso. El arrendamiento también está guiado por dos temas. En esta parte empiezan a cambiar un poco las condiciones frente a lo que es el local comercial y la vivienda urbana. Por un lado, en el local comercial se persigue un ánimo oneroso, es decir, de lucro, de adquirir un dinero a cambio de la entrega de este bien. En cambio, en vivienda urbana lo que se hace es un ánimo de supervivencia, de colaboración al otro para que tenga un lugar donde pueda tener un techo en el cual vivir. Es bilateral porque existen dos partes, el arrendatario y el arrendador. El consensual, que quiere decir que puede ser escrito o verbal, siempre se recomienda que se haga de manera escrita porque queda todo pues escrito y no va a haber ningún mecanismo, digamos, de que alguno de los dos se retracte o diga no, yo no dije esto o no quedamos en esto, sino que queda escrito y lo escrito está. Sinalagmático, que quiere decir que los dos se obligan, es decir, uno se obliga a entregar el bien, es decir, en este caso el local comercial o la vivienda para habitación, y el otro a pagar por esto unos cánones de arrendamiento. Ahora bien, vamos a hablarles un poco y darles como pautas para que diferenciemos el contrato de arrendamiento en vivienda urbana y local comercial. De primera mano, la vivienda urbana está arrendada netamente para el uso y el goce de una persona sobre un bien inmueble, también para una vivienda digna y la propiedad privada. Para local comercial es de uso empresarial y también de propiedad privada. Ahora vamos a otras diferencias que traemos para ustedes. Es el término del desahucio que debe pedir o debe tener el arrendador a la hora de solicitar su bien inmueble. La ley nos indica que para vivienda urbana son 3 meses y para local comercial son 6 meses para el desahucio. Lo que nos dice también la ley es que se debe pasar de manera escrita e invocando unas causales que vamos a hablar más adelante. Por otro lado tenemos el pacto que se debe hacer para el canon de arrendamiento. El local comercial es de acuerdo a las partes, y si en caso de que las partes no estén de acuerdo con ese incremento, lo hace un tercero, que es un perito. Y para vivienda urbana es de acuerdo al IPC, o sea, es el famoso subarriendo. La ley también nos dice que para vivienda urbana tenemos que pedir autorización expresa al arrendador. ¿Qué quiere decir eso? Que eso tiene que estar pactado en el contrato de arrendamiento, y si no, lo podemos hacer con un contrato que se llama Otro Sí, que más adelante lo estaremos tratando en otro segmento. Y para local comercial también nos dan unas pautas que se puede subarrendar, pero no totalmente un bien inmueble, o sea, un local comercial, sino que se puede arrendar de manera parcial. También para local comercial, el subarriendo tú lo puedes hacer de manera parcial, más no total.
diciéndonos que si lo hacemos de manera parcial, no necesitamos una autorización previa y, digamos, por ejemplo, hay personas que pactan en las cláusulas del contrato que no se puede hacer, pero sí se puede hacer porque la ley nos cobija y nos da como un salvaguarda a los comerciantes de poder subarrendar de manera parcial para, digamos, ayudar para el arriendo del local comercial. Otro aspecto es la cesión del contrato. Se puede hacer en los dos contratos de arrendamiento, tanto local como de vivienda urbana, con una autorización previa del arrendador mismo. Recuerden que el arrendamiento o el subarriendo mejor debe ser hasta un máximo de un 50%, no puede superar ese 50%. Les vamos a hablar ahora del local comercial propiamente y del derecho de renovación que tiene el empresario arrendatario de un local comercial. Y es que cuando lleve 2 años o más de estar con el mismo local, establecimiento de comercio en ese local, tiene derecho a que automáticamente al terminar el vencimiento de ese contrato se renueve nuevamente. A excepción de cuando existe incumplimiento del contrato por parte del arrendatario, cuando el arrendador, es decir, el propietario, requiere para su habitación o para tener un local, pero este local debe ser diferente a lo que venía manejando el arrendatario, o cuando se necesite para hacer algún arreglo. Es importante decir que cuando se requiere para reconstrucción o remodelación y que no permita que el arrendatario continúe con su local comercial, deberá tener un término a partir del momento en que salga el arrendatario de 3 meses para que el arrendador inicie con las obras. Posteriormente, cuando terminadas las obras, si eran obras, y el arrendador va a arrendar nuevamente, tiene un pacto de preferencia la persona que estaba anteriormente. Es decir, el arrendatario anterior tiene derecho a una preferencia y esta preferencia estará estipulada en 60 días, es decir, el arrendador tiene 60 días para hacerle saber que va a arrendar nuevamente y tendrá 30 días para manifestar si quiere o no quiere tomar nuevamente el local comercial. Cuando existen más de un arrendatario interesado en tomar nuevamente después de los arreglos o las mejoras, tendrá derecho a aquel que lleve más tiempo de antigüedad. Por un lado eso, por otro lado es importante también decir que en caso de desacuerdo en el canon de arrendamiento, se deberá ir por la vía legal y esta deberá ir acompañada de peritos que decidirán cuál es el canon que realmente se debe pagar, de acuerdo a las condiciones del local comercial y a las necesidades de las dos partes. Para vivienda urbana, la renovación o prórroga del contrato se presume de manera tácita con los mismos requisitos por parte del arrendador y el arrendatario. También, por ejemplo, si en el contrato no se pactó el tiempo mínimo de arrendamiento, se estima que es 1 año. A menos de que, por ejemplo, esta prórroga o renovación no se dé, es por ciertos requisitos, que es como la destrucción parcial o total del bien inmueble, también la expiración del tiempo pactado para pagar el arriendo, la pérdida del derecho que tiene el arrendador del bien inmueble, por ejemplo, que lo vendió o lo perdió en una hipoteca, por decirlo así, o mediante sentencia dictada por un juez. Este último caso se puede dar, por ejemplo, cuando el arrendatario no está cancelando los cánones de arrendamiento, entonces el arrendador tiene derecho a acceder a la vía judicial para una restitución del bien inmueble. Otra causal es también el subarriendo sin la autorización previa del mismo arrendador. Pero también es importante decir que en el local comercial el subarrendatario podrá seguir subarrendando con las mismas condiciones, es decir, no puede exceder el 50% y deberá tener autorización. Es importante también que ustedes sepan que en caso de que el arrendador le haya pedido el local comercial para hacer una construcción y no la haya iniciado dentro de los 3 meses, usted tiene derecho a una indemnización.
Segundo, en caso de que la haya pedido para su uso y haya empezado a vender, por ejemplo, usted vendía anteriormente empanadas en ese local comercial y él empezó a vender ahora empanadas en el mismo local comercial. Él está usando toda la antigüedad que usted tenía, puede usar a los clientes que usted estaba teniendo y esto produce que también usted tenga derecho a una indemnización de la misma manera que si le pide diciéndole que es para su uso, pero resulta que se lo arrendó a otro y ese otro igual tenga o no tenga el mismo interés, digamos, por vender las empanadas, también le está faltando a lo que era su derecho. Ahí tiene derecho a la indemnización. Eso también aplicaría en el régimen de competencia desleal, que también lo estaremos tratando en unos segmentos más adelante, avalado con lo que dijo Aleja. Para la vivienda urbana, la indemnización se configura es cuando el arrendador no entrega el bien inmueble en el tiempo pactado y estipulado en el contrato realizado de primera mano con el arrendatario. También cuando le oculta los famosos vicios ocultos, que es el daño que tenga la propiedad. Bueno, ya terminamos toda la parte de contrato de arrendamiento sobre local comercial. Dicho tema no es tan extenso como lo es el contrato de arrendamiento para vivienda urbana, que está netamente cobijado con la ley 820 de 2003. Entonces acá es importante empezar a especificar, como ya lo habíamos dicho, que la vivienda urbana debe estar lista y en óptimas condiciones para que en ella habiten las personas que lo van a tomar en arrendamiento. Entonces, existen dos temas importantes. Uno, la vivienda urbana debe tener unos servicios que son vitales para su permanencia, es decir, para la vivienda y para que ésta se considere como vivienda urbana. Entonces es el agua, la luz, el gas, que son los servicios esenciales, pero por otro lado tienen también los servicios que no son esenciales, pero que a veces los proporciona el mismo arrendador. Y pueden ser en este caso la televisión, el internet y bueno, los servicios que puedan tener en común. Ahora se habla mucho del Netflix. Entonces, estos servicios es importante determinar dentro del contrato si quedan o no dentro del mismo. Bueno, los esenciales deben quedar, pero además se debe estipular cuál va a ser el pago. Si, por ejemplo, se ha visto que hay viviendas donde el uso es compartido, entonces, ¿cómo se va a pagar estos servicios? Todo bien especificado para que no vayan a haber ningún tipo de inconvenientes. Sobre estos servicios es importante decir que no se puede pagar o no puede el arrendador pedirle más del 50% de lo que se paga de canon de arrendamiento. Es decir, si usted paga 1.200.000 por un arrendamiento, no podrá exceder de los 600.000 pesos en cuanto a los servicios. Bueno, ahora para seguir con nuestra línea vamos a hablar sobre las formalidades que debe tener un contrato de arrendamiento. En primer lugar, se debe contener la identificación y el nombre de las partes contratantes. Por otro lado, tenemos que tener la identificación y la dirección del bien inmueble. Otro paso es la forma y el pago del canon de arrendamiento. También la relación de los servicios, los usos y la conexión de los servicios que se debe adquirir o se va a adquirir entre las partes contratantes, como ya lo explicó Aleja, y la duración del contrato. Y el pago de quienes van a realizar, quién estará encargado de realizar los pagos de estos servicios. Que yo creo que siempre es el arrendatario, que es la persona que va a usar y gozar del bien inmueble. O cuando vive el arrendador, casi siempre lo hace el arrendador, pero pues le pide la parte al arrendatario. Ahora vamos a hablar de los 4 tipos de contratos que hay en vivienda urbana. Empecemos por el individual. El individual quiere decir cuando una sola persona toma el contrato, es decir, firma y se hace cargo de todo lo que se relaciona con este contrato. Este puede ser, en un caso, una familia, pero una sola de esas personas es la que se compromete y se entiende como arrendatario. El mancomunado, que quiere decir cuando hay 2 personas que se comprometen en las mismas condiciones. Por ejemplo, nosotras somos hermanas y yo por una parte me comprometo y ella igual en las mismas condiciones, pero yo, por ejemplo, vamos a tomar en arriendo la misma casa, una casa completa, una casa de 2 pisos.
Y esa casa, yo voy a tomar el primer piso y ella va a tomar el segundo piso. Las dos nos comprometemos en igual de condiciones, las dos vamos a entendernos como arrendatarias y podemos vivir, yo puedo vivir con mi familia, ella puede vivir con su familia, ¿ya? El compartido, que es el que, por ejemplo, somos 4 universitarias viviendo en un mismo apartamento y compartimos servicios y el arriendo partes iguales. Y, por ejemplo, usan el mismo baño, la misma cocina, cada uno tiene su habitación, pero tienen cosas en común. La pensión es, por ejemplo, los inquilinatos donde viven muchas personas y comparte también los baños, la cocina, los servicios. Sí, este se refleja más como en el compartimiento de los servicios públicos, agua, luz, teléfono, hasta el propio Gas. internet, el gas y demás servicios conectores de una misma casa que se pagan y se reparten por mismas cabezas. Estos son los 4 tipos de contrato que existen en vivienda urbana. La duración y la prórroga del contrato, como ya lo dijimos, es mínimo de 1 año si no se pacta inicialmente en el contrato. Esta prórroga se puede hacer de manera automática y tácita, como también ya lo dijimos, y ahora nos vamos a enfocar un poco más sobre la terminación del contrato de arrendamiento en vivienda urbana. Esta misma ley 820 del 2003, en su artículo 21 y 22, nos da las pautas que tiene tanto el arrendador como el arrendatario para hacer dicha terminación. Esta terminación se puede de 3 maneras: de manera bilateral, que es entre arrendador y arrendatario; manera unilateral, que es de arrendador; y manera también unilateral entre arrendatario. Para hablar un poco sobre las maneras unilaterales, que es la que más se ve y se configura en Colombia, vamos a empezar con la manera unilateral de terminar el contrato de parte del arrendador, que es el dueño del bien inmueble o el encargado del bien inmueble. Se configura, por ejemplo, el incumplimiento del pago del canon, incumplimiento del pago de los servicios públicos, perturbación o, bueno, acciones que perturban la tranquilidad de los ciudadanos que estamos alrededor del bien inmueble, la violación de la ley de la propiedad horizontal, El subarriendo y la cesión en caso de no tener autorización. No importa si el subarriendo es total o parcial, siempre debe tener autorización. Ya por último, cuando el contrato lleve más de 4 años vigente, el arrendador de manera plena y voluntaria lo puede pedir, pero en esta causal él debe indemnizar por una suma de 1.5 meses equivalentes a los cánones de arrendamiento. Y recuerden, todo esto se hace de manera de preaviso dentro de los 3 meses anteriores a invocar ustedes la causal. Ahora vamos a hablar de las causales de terminación unilateral por parte del arrendatario. Y es, por ejemplo, el primer caso cuando en la vivienda donde está habitando se le hacen los cortes de servicios como luz, agua, gas o bueno, cualquier clase de servicio, y esto se hace de manera premeditada por el arrendador. Esta es una causal de terminación del contrato. Segundo, el arrendador está entrando constantemente y pues está perturbando mi privacidad, 1, y 2, pues mi bienestar y el lugar por donde yo estoy pagando para estar tranquilo. Esta es otra causal para terminar el contrato. Cuando en las prórrogas o en la terminación del contrato yo decido que quiero terminar el contrato y hago el desahucio o lo que conocemos como el preaviso de los 3 meses, entonces esta también es una posibilidad para terminar el contrato. Bueno, en estos 2 casos de terminación unilateral, tanto de arrendador como arrendatario, cuando se configura la indemnización existe una especie de requisitos para cumplir ese proceso. El primero es llevarlo a el servicio postal, posteriormente hacer una consignación si es para el arrendador o arrendatario. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos llevar la notificación de que vamos a terminar unilateralmente el contrato, y la postal, el correo postal deberá entregárselo a quien le vamos a notificar. Es decir, si yo soy arrendatario y yo quiero terminar unilateralmente el contrato, tengo que llevarlo por medio de correo postal al arrendador y hacerle saber que yo quiero terminar dentro de los 3 meses anteriores, y dentro de esos mismos 3 meses debemos cancelar la indemnización.
Entonces, este se podrá sacar a partir del avalúo comercial. El avalúo comercial es el doble del avalúo catastral. Por ejemplo, si su bien o la parte del bien que va a arrendar tiene un costo catastral, de 60 millones de pesos, su avalúo comercial serán 120. Sobre este 120 millones de pesos, ejemplo, se puede cobrar máximo el 1%, que vendría siendo 1.200.000. El arrendador no puede cobrar un tope superior porque si no deberá devolver ese excedente porque está infringiendo la norma. El canon de arrendamiento podrá ser pactado en cualquier divisa. Acá en Colombia normalmente se pacta en pesos. Y también es importante decirles que cada 12 meses el arrendador tiene derecho a cobrar un incremento que no podrá ser superior al 100% del aumento del IPC, que es importante también que se sepa que no puede el arrendador pedir dineros como lo que conocemos, Depósitos. como los depósitos, los famosos depósitos no están permitidos, están prohibidos y porque se constituye un pago de lo no debido. Lo que sí pueden hacer es pedir unas pólizas que son las garantías que tiene el arrendador de que el arrendatario va a pagar los cánones o los servicios que generalmente se hace por los servicios y estos pagos se deben hacer a la entidad de manera previa como una póliza o una garantía. Este tema también, si quieren, nosotros lo podemos tratar, sobre el de las pólizas, en otro segmento. Ustedes deben pues escribirnos por interno o en los comentarios o a nuestro WhatsApp. Creo que ya esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, hayan entendido y estamos pendientes a todas sus dudas y inquietudes. En una próxima oportunidad también les podemos contar de cómo se hace la restitución de un arrendamiento o de una vivienda urbana que se tiene en arrendamiento. Eso, digamos, como que se entrelaza con el famoso preaviso, el incumplimiento de ese preaviso y pues, como les decimos, coméntenos y pregúntenos por interno. Hasta la próxima.